En este momento entonces iniciamos nuestra clase número 2, que el tema es el cuento fantástico. Vamos a identificar qué es el cuento fantástico como el objetivo número 1, objetivo número 2, los elementos del cuento fantástico, y tercero objetivo es aplicar nuestro conocimiento basándonos en la lectura previa para identificar el cuento fantástico. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues el mapa conceptual, su resumen que hicieron de la lectura previa, los lápices, su cartuchera y su libro y cuaderno como tal. El tema, la agenda de hoy va a ser el cuento fantástico, elementos del cuento fantástico, estructura del cuento fantástico y vamos a desarrollar el taller de libros. Un cuento fantástico. Nos vamos a primero a escuchar este video para poder iniciar con nuestro cuento, nuestro desarrollo de clase. Vamos a escuchar el audio, por favor, ¿ok? Fantástico es una narración literaria que consiste en contar historias que se alejan de la realidad. Otra forma de definirlo es como un texto que relata una sucesión de eventos sobrenaturales y extraordinarios que no ocurren en el mundo real. Por lo tanto, pueden parecer ilógicos, incoherentes e irracionales. El cuento fantástico puede incorporar elementos reales o acciones de la vida cotidiana, pero siempre se va a orientar a desencadenar situaciones sorprendentes, imaginarias e inexplicables. La finalidad de este tipo de narración es despertar la curiosidad, proporcionar visiones distintas de las cosas y dejar una enseñanza. El cuento fantástico mezcla lo real con lo irreal. Por un lado, los personajes muestran características creíbles e incluso el receptor puede identificarse con ellos, mientras que lo imaginario y fuera de lo común se manifiesta en las vivencias que les ocurren a los protagonistas. Estos relatos suelen estar dirigidos a un público infantil y juvenil. Características del cuento fantástico. El cuento fantástico presenta las siguientes características. Es un relato breve. Debe tener una trama o argumento que dé secuencia lógica a la historia. Posee elementos y circunstancias extraordinarias que desafían las leyes naturales o del mundo real. Los sucesos sobrenaturales les ocurren a personajes que por lo general poseen características reales. El cuento fantástico debe tener un ambiente en el cual los personajes lleven a cabo sus acciones. El escenario del relato puede combinar elementos reales y ficticios. Para que el cuento fantástico tenga razón de ser, debe existir un lector que crea, se involucre o sea cómplice momentáneamente de lo que ocurre en la narración. Estructura. Inicio. Es la parte que da comienzo al cuento fantástico. En este apartado se dan a conocer los personajes y sus principales características. También se describe el ambiente donde se desarrollan las acciones. En el inicio se presentan las situaciones que conducen la historia hacia el nudo o conflicto. Desarrollo. El desarrollo expone los conflictos o sucesos inesperados de la narración. En esta parte del cuento fantástico se producen un rompimiento de los hechos planteados en el inicio. Esta fase del relato es la más sustanciosa, esperada y atractiva porque constituye lo más relevante de la historia. Final. En el cuento fantástico, el final se refiere al término o desenlace de la historia. En esta parte se resuelven los problemas o conflictos que se originaron en el desarrollo. Por lo general, la culminación de la narración se caracteriza por el triunfo del bien sobre el mal. Elementos. Personajes. Son los que realizan las acciones dentro del cuento fantástico. Y a quienes les suceden las situaciones extraordinarias. Los personajes pueden estar representados por seres humanos, animales, plantas u objetos.
En las narraciones, los participantes poseen características que los diferencian de los demás. Ambiente. El ambiente en los cuentos fantásticos está relacionado con el lugar donde se desenvuelven los personajes y tienen lugar los acontecimientos. Tiempo. El tiempo guarda relación con la época o el año en que se desarrolla la historia. Además, hace referencia a la duración de los acontecimientos, si estos suceden en horas, en un día, en meses o años. Atmósfera. La atmósfera está relacionada con la sensación y el aire que prevalece en las diferentes circunstancias de la narración. Lo anterior significa que la historia puede tener momentos de emoción, tristeza, angustia, misterio, soledad u otro estado emocional. Trama. En el cuento fantástico, la trama se refiere al conflicto que motiva el desarrollo de la narración. La trama es la que da paso al drama, a la tensión y al poder atractivo de la historia. Ejemplos de cuentos fantásticos para niños. El príncipe rana, la bella durmiente, Blancanieves, Rapunzel, la Cenicienta, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Pulgarcito, Alicia en el País de las Maravillas. Ok, listo. Entonces, en la estructura narrativa es una estructura muy sencilla, hay un planteamiento, un nudo, un desenlace, ¿cierto? Que puede ser con suspenso o donde de pronto no se sabe el final o se conoce el final como tal. Listo. Vamos a escuchar un cuento fantástico. Prestamos atención. En un bosque muy grande vivía un leñador muy pobre, con sus 2 hijos y su mujer, que era la madrastra de los niños. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Vivía en una época tan dura que apenas tenían que comer, así que una noche el leñador, que estaba en la cama pensando sin poder dormir, le dijo a su mujer: ¿Qué va a ser de nosotros? No podemos alimentar a nuestros hijos. Tengo una idea. Mañana los llevaremos a lo más espeso del bosque y cuando se descuiden nos iremos. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. El leñador no estaba del todo convencido, pero Hansel y Gretel, desde la habitación de al lado, desvelados por el hambre, habían escuchado toda la conversación. Gretel rompió a llorar y su hermano la consoló. «No llores, Gretel, yo encontraré la solución». Y a primera hora de la mañana, la madrastra llamó a los niños. «Vamos, niños, tenemos que ir al bosque a por leña con vuestro padre». Y les dio a cada uno un trozo de pan. De camino, Hansel, que había deshecho en migas el trozo de pan dentro de su bolsillo, fue deteniéndose de vez en cuando y volviendo la vista hacia su casa, para dejar un rastro de migas de pan que les sirvieran de camino de vuelta. Una vez en medio del bosque, el padre les dijo: Ahora quedaos aquí. Os encenderé un fuego y vuestra madre y yo iremos a recoger leña. Cuando terminemos, vendremos a recogeros. Del cansancio, los 2 hermanitos se quedaron dormidos al lado de la hoguera, y cuando despertaron ya era de noche. «No te preocupes, hermanita, encontraremos el camino de vuelta siguiendo las miguitas». Pero los miles de pájaros del bosque se habían comido todas las migas de pan, así que caminaron y caminaron toda la noche, pero no lograron encontrar el camino de vuelta. Al mediodía del día siguiente, vieron un hermoso pajarito blanco y decidieron seguirle. Este se posó sobre el tejado de una casita, y cuando se acercaron, se dieron cuenta de que la casita estaba hecha de chocolate y cubierta de nata. Los niños, que estaban muertos de hambre, no dudaron en comenzar a devorar la casita, cuando de repente salió una mujer muy mayor. Hansel y Gretel se asustaron y dejaron de comer, pero la mujer les dijo: «No temáis, pequeños. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Entrad, entrad, que no os voy a hacer daño». Y dentro de la casita les dio una merienda deliciosa con leche, bollos y mucha fruta.
Después les llevó a unas camitas y los niños durmieron felices pensando que ya no corrían peligro. Pero en realidad la mujer, aunque aparentaba ser buena y amable, era una malvada bruja que había construido la casita con la única intención de atraer a los hermanitos y comérselos. Las brujas, aunque tienen muy mala vista, tienen un olfato espectacular, por lo que había olido a Hansel y a Gretel desde kilómetros de distancia. La bruja se levantó muy pronto y sacó a Hansel bruscamente de la cama. Se lo llevó al establo y lo encerró en una jaula. Entonces fue a la cama de Gretel y le gritó: ¡Despierta, holgazana! Ve a por agua y cocina algo bueno para tu hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré. Así, cada día, Hansel recibía montones de comida, mientras Gretel solo comía alguna sobra que conseguía robar. Todas las mañanas, la bruja bajaba al establo y le decía a Hansel: Hansel, saca el dedo. Quiero saber si ya estás gordo. Pero Hansel sacaba un huesecito y como la bruja tenía muy mala vista, pensaba que era el dedo del niño. Al cabo de 4 semanas, a pesar de que parecía que el niño no engordaba, ya no podía esperar más y decidió comérselo. Y le dijo a Gretel: Mañana, esté gordo o flaco tu hermano, me lo comeré. Al día siguiente le dijo a la niña: Gretel, he encendido el horno para cocer algo de pan. Quiero que entres y me digas si está caliente para meterlo. Pero en realidad sus intenciones eran cerrar la puerta tras ella para asar también a la niña y así comerse a los 2 hermanitos. Gretel, que había adivinado sus intenciones, le dijo: No sé cómo se hace. ¿Cómo tengo que hacer para entrar? ¡Pero qué tonta eres! Y para demostrarle cómo hacerlo, se agachó y metió la cabeza en el horno. Pero Gretel, de un empujón, la precipitó dentro del horno y cerró la puerta con el cerrojo. La niña corrió al establo y liberó a su hermano. ¡Ya somos libres, Hansel! ¡Ya no hay nada que temer! ¡La bruja no volverá a molestarnos! Los 2 hermanitos recorrieron toda la casa, recogiendo todas las joyas y perlas que tenía guardadas la bruja, y huyeron rápidamente de la casa. Corrieron y corrieron, y de repente el bosque les empezó a resultar familiar. A lo lejos vieron su casita. En la puerta estaba el padre cortando leña, que cuando los vio rompió a llorar, pues no había dejado de pensar, arrepentido, en aquel día que los abandonó en el bosque. La madrastra había muerto, y cuando los niños empezaron a sacar las joyas de sus bolsillos, los 3 saltaron de alegría, y así acabaron sus penas y vivieron felices para siempre. Ok, entonces, bueno, acabamos de escuchar un Solo cuento. por el dinero. Ahorita vamos a analizar el ¿El cuento y a dinero? mirar todos los elementos. Listo. También otra característica especial dentro de la estructura del cuento es que aparece un evento sobrenatural, ¿cierto? ¿Qué objetos sobrenaturales? ¿Me ayudas, por favor? Molina Laura. Molina. Molina. Laura. En los objetos sobrenaturales. Puede ser la bruja, también Mm. puede ser la casa, la casa que de De dulces chocolate. que hizo la Sí. chocolate que hizo la bruja Ujú. y Por ejemplo, una alfombra, ¿no? Una alfombra voladora. y la escoba que La tenía, escoba que usa para la viajar, escoba ¿sí? voladora que tenía. Una lámpara mágica. Bueno, cosas que pueden funcionar para transportarse, Por para ir ejemplo, de un como lugar a ella otro. lo tiene para poder volar la escoba Sí. tenía. O un personaje que se pueda volver invisible, ¿cierto? Y viajar en el O tiempo. su gorro que tenía algo mágico, Sí, ¿no? algo mágico. Muy bien, O Camila. que podía ver el Sigo futuro. con Juan Fernando. Juan Fernando. Bueno, en el sueño y la realidad. Julián, ¿me ayudas con ese tema, por favor? ¿Das tu opinión? El sueño y la realidad. ¿A qué hace referencia eso? Mariana. Mariana Pinzón. Mariana, Listo, teacher. te escucho. ¿Qué pasa en esa temática? Se mezclan, ¿cierto? Sí, La se realidad mezcla con la la realidad. sueño con Y en- Ajá.
Aparecen personajes, ¿cierto? Que pueden observar cosas o pueden tener visiones que les ayudan, ¿cierto? Digamos, teacher, puede ser que Bueno, estas visiones, estas visiones les pueden servir para solucionar el problema o la situación problemática. bosque mágico, teacher. Sí. O digamos, yo digo un bosque mágico, un bosque real, Bueno, pero entonces, la magia no es real, entonces ahí lo mezclé. y algo inexplicable, ¿qué sería? ¿Me ayudas? Yo, Listo, te escucho. algo inexplicable, pues si estuvieron tanto tiempo en el bosque, ¿cómo no murieron de hambre o algo así? Sí, o sea, poderes que los protagonistas pueden tener y que les pueden servir para sobrevivir mucho tiempo, ¿cierto? Y que uno dice, pero bueno, si no comieron durante tantos días, ¿cómo van a sobrevivir? ¿Verdad? Bueno, entonces dentro de la estructura, como ya lo vimos en el video, el cuento fantástico tiene inicio, nudo y desenlace. Eso ya lo vimos en el video, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta como tal. Y algunos cuentos fantásticos, como ya lo vimos también en el video, pero lo estamos recordando. Entonces, por ejemplo, está el de... Una pregunta. Señora, ya un momento, por favor. Pues no, creo que antes habías dicho que íbamos a explicar como lo Sí, que el habíamos hecho el resumen. Sí, ahorita sí. Entonces, dentro de los cuentos fantásticos de algunos autores están los hermanos Grimm, ¿cierto? De Hans Christian Andersen, Charles de Perrault y de Las Mil y Una Noche. Entonces tenemos el flautista, Hansel y Gretel, que vimos, las princesas y el guisante, Aladín, Caperucita Roja, la Cenicienta, la lámpara maravillosa, bueno, todos esos tipos de cuentos. Entonces, como tal, este es nuestro tema del cuento fantástico. Ahora nos queda desarrollar, que ya lo hacemos en la próxima clase, la página 90 y 91 del libro. ¿Listo? Entonces, hemos finalizado nuestro tema del cuento fantástico como, de esta